Aquí estamos en una nueva edición de No Tan Aliados, martes por la noche, mucho frío. Tremendo el frío está haciendo, chicos, ¿eh? Tremendo el frío, ¿no? ¿Cómo le va, Marina de Vita? Muy bien, acá, ¿Bien? feliz de la vida. Feliz de la vida. Vamos todavía, ¿qué habrá pasado este martes? Bueno. Lucila Marín. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Abigail Contreras Martínez. Muy bien, acá, primera noche, así que... Bueno. Esperemos que no Debutando. salga corriendo, ¿no? No, para nada. Tiene un informe para presentar a Abigail. Paula Grico anda acá en el estudio también, no sé qué está haciendo. Cosas Ahí raras, está haciendo como cosas siempre. raras, sí. Como sí. siempre. Con Contenido, chicos. Contenido para redes. Contenido para redes. Bien, bueno, nuestro amigo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, El desregulador. El como desregulador. les gusta El decir. coloso. está en Coloso. problemas. El Coloso está en problemas. Cuéntenos por qué. Sí, el Coloso en este momento está siendo muy cuestionado, no solamente por la oposición, que ya es algo que nos tiene acostumbrados, sino también por algunos dirigentes del oficialismo. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezó el show? Sí, vamos a decirle show, porque en ese momento todavía no había ninguna causa penal ni demás. Con Adorni, Sí. que se decía, bueno, Adorni está cuestionado, a una parte del gabinete no le gusta, a la otra sí, y ellos lo desmentían. Bueno, cada vez que el gobierno empieza desmintiendo algo, a los pocos días, meses, semanas, lo que fuera, se termina sabiendo la verdad. Es como los técnicos de fútbol que dicen, no, yo lo banco, sale el presidente del club, ¿no? Y Exactamente. un día se quedó afuera. Bien. Exactamente. Y ahora, ¿qué es lo que le cuestionan al Coloso? Prácticamente su forma de ejecutar lo que tiene que ver con el armado de los proyectos, las leyes. ¿Qué pasa? En el gobierno pegó fuerte el revés que tuvieron la semana pasada en el Senado, donde hubo 2 capítulos de la última ley que intentaron pasar, que ahora vamos a hablar un poco más sobre este tema. Esa ley que tenía que ver con la inviolabilidad de la propiedad privada, justamente la elaboró Sturzenegger. Entonces, La ley de tierras, ¿no? Exactamente. Había 2 capítulos, uno era la ley de tierras. Se cayó, exacto. Y el Qué otro pena. era para modificar. Ni llegó igual. ¿Vieron cómo? No llegó a No. tratarse, lo levantaron antes. Y lo mismo pasó con el cambio que se quería hacer en el manejo de la ley de fuegos. Soldado que huye sirve para otra guerra, dijo Patricia y lo retiró. Parece ser. Claro. Así es, exactamente. Y además, ¿qué hizo el Coloso en los últimos días? Generó un lindo quilombito en los puertos, porque presentó en este caso un decreto que lo que hacía era modificar las condiciones laborales y desregular. Si yo digo el pilotaje no se va a entender nada, Sí. pero es algo así como aquellas personas, y esto me lo contó mi cuñado que se dedica al tema, son aquellas personas que guían a los barcos en el ingreso a los puertos. Sí. Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que quería hacer? Desregular esta actividad, que se pueda manejar, digamos, como a ella les gusta, ¿viste? A la que te criaste. Sí. Bueno, parece ser que esto no causó gracia para nada, y se inició un paro, que en primera instancia el gobierno, en este caso el vocero presidencial, en un nuevo error de comunicación, estamos hablando de Adrián Rabier. ¿Sigue cometiendo errores como de principiante el vocero? Sí. Hoy Sí, tuvo una. sí, hoy tuvo varias, pero este error que quiero marcar antes de que vayamos a escuchar la conferencia de hoy, Sí. tiene que ver con lo que les contaba recién de el tema de los puertos, porque redobló la apuesta en el medio del paro diciendo que se iba a aplicar algún tipo de descuento, que iban a tener una sanción. Lejos de eso, el gobierno tuvo que bajar la intensidad, Sí. sentarse a negociar. Imagínate lo que es para un país tener los puertos bloqueados. Claro, O sea, por supuesto. Y se estaban formando filas también. exactamente. Pero ahora vamos a escuchar la conferencia que dio este mediodía Rabier en la Casa Rosada, donde trató de decir, viste que cuando no aclares que oscurece, bueno, dijo algo así como que Sturzenegger tiene el respaldo del presidente y dio algunas líneas para pensar que por ahora el Coloso sigue. A ver. En relación con Sturzenegger, claramente el ministro Sturzenegger es uno de los ministros más importantes de este gobierno, es una figura clave. Nosotros hemos recibido a diciembre de 2023 una Clave. Argentina Y el más en importante. la cual el Estado era una máquina de impedir. Gracias a Sturzenegger y por supuesto el liderazgo del presidente, Primero hemos Sturzenegger, podido después el presidente. aprobar más de 16.000 desregulaciones en las cuales pudimos destrabar en gran parte ese Estado, o por lo menos desmantelar ese Estado que es una máquina de impedir, ¿no? Y a partir de ahí tenemos una economía mucho más libre.
Sturzenegger tiene una tarea Desmantelar el importante, que es Estado. tratar de hacer a la Argentina competitiva. Nosotros queremos estar Bueno, ahí insertados en el escuchábamos mundo. un poco Queremos, lo que él sostenía, ¿no? ser Que competitivos, más adelante porque en la eso conferencia, depende. que fue bastante larga e improductiva, podría decir, porque otra vez volvió a pelearse con los periodistas acreditados, o sea que va a todas las conferencias a decir las 3 cosas que plantea como ejes discursivos, se pelea con los periodistas, hacen recortes, lo suben otra vez a esa cuenta que tienen de vocería, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y eso es todo lo que sucede. Bueno, Como en la época de Adorni, cuando subían tipo Exactamente. scratches a los periodistas que participaban en la conferencia. Tal cual como No, vos lo acabas no de aprendimos describir. mucho. No aprendimos mucho. Y esa promesa, digo, también de moderar un poco el discurso, la narrativa, la relación con los periodistas, quedó en la nada, entonces. Y poquito, ¿no? ¿Duró cuánto? ¿Una semana? Sí. 2 como Sí. mucho. Por ahí no, con la soberbia de Adorni, ¿no? No, bueno, eso No, va de a otros estar modos, difícil. Otros Pero, modos, sí, sí, pero me sigue parece siendo. el mismo estilo, sí. Ah. Bueno, y Sturzenegger hoy también estuvo en la Casa Rosada, además de Rabier, Sí. porque ¿Fue convocado? fue convocado, exactamente. Se volvió a reunir la mesa política, mesa que, recordemos, comanda la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Lo llamaron, ellos dicen que porque ahora van a empezar a llamar a todos los ministros para que puedan tener un ida y vuelta. Ahora, a mí lo que me dice una fuente de gobierno es justamente que lo llamaron para empezar a decirle, bueno, baja un poco el tono, ojo con los proyectos, ya no va a pasar cualquier cosa, porque lo que me decían es, esto que pasó la semana pasada en Senado fue un tiro en el pie, Impericia. porque se veía venir. Milei lo habilitó. Ahora, puede ser, lo Y lo tenemos de ahí. los puertos también. Mira, ahí está, la motosierra Lo tenemos al sangrante. Coloso con la motosierra, que sí, chorrea, ¿no? Chorrea la motosierra del Coloso. Pero, digo, ¿puede ser que esa mesa política no sabía demasiado bien los proyectos del Coloso? Parece ser que O miran para un Sturzenegger... costado y no se hacen cargo. No, mira, a mí lo que me dicen es que Sturzenegger tiene y tenía un diálogo directo con Milei. Entonces, Sí. cuando eran cuestiones de desregulación, primero que Milei tiene esta idea de que cada ministerio lo maneje su representante Sí. como quiera. Y segundo, que confiaba, según me dicen, plenamente en el criterio de Sturzenegger, porque hasta ahora venía pasando todo, ley base, reforma laboral. Pero esto fue una especie de alarma para el gobierno. Entonces, a partir de ahora, ¿qué va a pasar? La mesa política va a ser la que va a analizar los proyectos que sobre todo envíe el Coloso, ¿no? Que son los que están generando más problemas. Y hoy no hubo foto. Eso no es un dato menor. El Coloso es como el problemático del grupo, ¿no? Es rebelde del fondo, Claro, sí. este es de lo nuestro, pero lo miramos por la duda, vamos a hacerle un doble chequeado. Porque es más como el irreverente del grupo, ¿no? No trata de quedar bien con los gobernadores, no le importa, no tiene mucha relación con los legisladores. Claro. Entonces, es más fácil. Sí, pero a la vez siempre repiten que es como una de las figuras más importantes. Y Sí. es un ideólogo, ¿no? Claro. Por ahí es un gobierno que le faltan un poco estas... Y es como la Ideas. figurita que ponen de ejemplo en la batalla cultural, Sí. en un Sí, montón aparte, de... Pero después tiene que ir su Patricia discurso. Bullrich a poner la carita por los proyectos de Sturzenegger. bueno, eso es lo que está empezando a molestar, por eso es que se dice esto de, che, antes de que vayamos a hacer un papelón, lo tengamos que retirar y demás, charlémoslo en la mesa, que ahí están Santilli, la propia Patricia Bullrich, Sí. Karina Milei. Digo, hay un grupo de expertos, podríamos Bueno, decir, bueno, no, montón. expertos iba a decir en motosierra, en eso son claro. expertos. Entonces, a partir de ahora el Coloso va a tener que pasar ese filtro de la mesa política. O sea, Veremos. pierde el acceso directo a Milei. Yo no creo que pierda el acceso directo, me parece sí que sus proyectos van Sí, a lo- estar ok. mucho más custodiados. Bueno, le decíamos suerte al Coloso, que a ver si- Que sea con suerte. Y le decíamos suerte también a la mesa política a ver si lo filtra un poquitito el Coloso, ¿no? Porque los proyectos que manda a veces son bastante complicados. Bueno, hay un tema, más allá de la suerte del ministro Sturzenegger, que, bueno, dependerá de él y del gobierno en realidad. Hay un tema que nos preocupa mucho a todos, los que estamos en esta mesa y a la sociedad en general, que son los problemas que tenemos con las deudas, ¿no? Sí. De levantar una deuda de una tarjeta de crédito, ¿no? De pagar cosas y pedir un Sí. préstamo a una billetera Lo que virtual y no ahora poder pagarlo. Muchas veces no llegar a fin de mes y ver Sí. qué hacer, ¿no? Tomar deuda para eventualmente poder cubrir esos gastos. No es algo que un poco nos pasa a todos, algunos no tenemos que tomar la decisión de tomar deuda, otra gente se ve más obligada a hacerlo. Sí. Pero bueno, lo cierto es que
endeudamiento, ¿no? Y sobre todo la morosidad con respecto a esas deudas viene aumentando, y en estos últimos días ese tema tuvo mucha más preponderancia porque se conoció un informe, ¿no?, en el que justamente de la Universidad Austral y la consultora COU se marca y se cuantifica un poco este aumento. Eso lo vamos a desarrollar después. Decime, ¿a qué podemos definir como morosidad? La morosidad son exactamente todas las deudas que están impagas por más de 90 días. Está esa calificación, ¿no?, del Banco Central de las deudas o los morosos en situación 3, 4, 5, que es justamente cuánto tiempo se lleva sin pagar o sin... ¿Y cuándo estás al horno? ¿En qué situación estás al horno? Y ya en la 5 es irreversible, ahí te digo que estás en un problema grave, en la 3 todavía es remontable, pero ya estás con nuevas dificultades importantes. Bueno, estamos en comunicación con Pablo Giuliano, él es diputado nacional de Provincias Unidas y tengo entendido, Abigail, que ha presentado un proyecto de ley, digamos, para tratar de salvar esta situación de la morosidad. Pablo, Mariano Espesapre te saluda, aquí estamos en la mesa de No Tan Aliados. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches. Queríamos que nos expliques, Pablo, un poco en qué consiste tu iniciativa y, bueno, por qué la presentaste. Bueno, obviamente por todo lo que ustedes vienen mencionando, porque el tema es que pasó de claro oscuro. Una cosa es registrar niveles de morosidad que se dan en general en el mundo bancario, pero yo creo que acá estamos entrando en un terreno completamente distinto y que es nuevo, porque tiene que ver también con un montón de situaciones que viene pasando la gente, porque aplastás la nariz contra el teléfono y ahí te pasan un montón de cosas, o sea, las adicciones que se vinculan con respecto a los juegos, bueno, mil cosas, entre ellas endeudarte porque te están revoleando plata o te están meta a ofrecer constantemente, hay una sobreoferta permanentemente sin ningún parámetro parecido o semejante al que puede establecer el préstamo de un banco o el de una tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Se ha complejizado mucho más. No tiene la misma restricción. Entonces, lo primero que plantea nuestro proyecto de ley, hay billeteras virtuales y fintech que con los propios datos de tus consumos te ponen tasas diferenciales, es decir, no hay una transparencia en el crédito, ¿sí? Y esto fue lo que fue agravando un poco la situación, al punto tal que la morosidad, por ejemplo, en bancos es del 19% y en las billeteras virtuales puede alcanzar hasta el 30%. Bueno, lo que ha pasado, Pablo, lo que ha pasado con mucha gente y muchas familias es que se endeudaba con las tarjetas, no las podían pagar. Entonces, ¿qué hacía? Sacaban un préstamo en la billetera virtual, cerraban la tarjeta y se quedan con la deuda en la billetera virtual, con una tasa de interés mucho más elevada y se hace una pelota insalvable. Ni hablar. Bueno, por eso nosotros, el proyecto lo que establece es justamente esto, ¿no? Transparencia real. Que vos puedas saber el crédito y tengas la información al momento de poder obtenerlo. Situación que hoy no pasa. Mucha gente me estaba diciendo en redes, bueno, pero si cada uno se mete en su crédito, que se lo pague. Quédense tranquilos que el proyecto no tiene costo fiscal y, en segundo lugar, nadie está planteando que se le perdone la deuda a nadie. Lo que la gente hace es que quiere pagar. Ese sobreendeudamiento tiene una naturaleza, que es de gente queriendo pagar otros endeudamientos. Claro. Esto es la explicación. Entonces no es que acá hay gente que sacó mal las cuentas, que falta educación financiera. Yo siempre igual insto a la educación financiera, a que la gente preste atención, a que mire la tasa. Pero cuando nos pusimos a mirar también en las redes sociales, ese es otro debate que surgió la semana pasada de las realidades que fueron apareciendo alrededor de la morosidad. ¿Qué pareció alrededor de la morosidad? Primero, lo que también establece mi proyecto es restringir la manera de los cobros. Que vos seas un moroso no quiere decir que seas un indigno y que merezcas la pena de muerte. Claro. Hay gente que está atrasada, no por eso yo, a ver, como empresa me voy a poder comunicar con tu mamá o con tu hermana o con tu empleador, como está pasando. Una periodista, una colega de ustedes, dice, le quedé debiendo 600 pesos a Mercado Pago. Nos llamaron a mi hermana, lo denunció la semana pasada. Y también evitar esta cuestión deshumanizante de, bueno, esto es una relación entre privados. Yo creo que si estamos hablando de que 20 millones de argentinos están endeudados y casi 6 millones están sobreendeudados, como bien se decía antes de que entráramos al aire, quiere decir que ya llevan más de 3 cuotas o más. El año pasado, cuando yo me reúno, a principio de año, mirando ya de cerca que esto venía pasando desde octubre, noviembre, que se alcanzó el pico en bancos. Al principio de año me empiezo a reunir con algunos bancos y le digo, ¿cómo tienen? Me reuní con los comités que tienen de evaluación de crisis. Y me dicen, no, mira, nosotros lo que tenemos es un semáforo, hay una serie de reglamentaciones que tenemos con el Banco Central. Y empiezo a ver que en las billeteras virtuales y en determinadas plataformas, esas reglamentaciones no están. Claro. No hay transparencia en los créditos. Y lo que me llevó a mí a pensar es que la cancha está profundamente inclinada.
y el que tiene que ser el árbitro es el Estado, y lo tenés a Milei diciendo, bueno, acá esto es entre privados, nadie le puso un arma a la cabeza de nadie. Todo lo contrario, yo creo que si el presidente no entiende que el rol que tenemos que tener desde el Estado es tocar el silbato, parar la jugada, porque realmente están quebrando mucha gente. El espíritu también mío fue el siguiente: muchos son jóvenes. El promedio, uno dirá, bueno, ¿cuánto debe esta gente promedio? El promedio está clavado en 800.000 pesos. Pues dirás, che, bueno, pero tampoco es tanta plata. Bueno, sí. Sí, para quien no puede juntarlo. Sí, exactamente, para que no puede juntarlo. Incluso es como que vos te quedes atrás permanentemente 2 o 3 sueldos. Entonces, esta es la realidad que nos llevó a nosotros a establecer el alma mater del proyecto. Lo que establece, yo lo sintetizo con una oración que mi equipo me dice no lo digas, pero es bastante gráfica. Para decirlo acá, Pablo. Exacto, es el segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que establezca que haya un procedimiento en donde vos puedas revisar esa deuda. ¿Sí? Hubo mucha gente que esa deuda, ¿cómo está compuesta esa deuda y esa exigencia? Porque también es lo que pasa. Vos le debes a determinadas billeteras que te dicen, toma más plata. Sí, claro. Toma más plata. Y es más, te mandan mensajes y te lo ofrecen. Y te lo sigo ofreciendo. Claro. Entonces entras en un círculo vicioso. Sí. Con la tasa más alta. Muy bien. Ese es otro tema. Y yo después lo que me llegué a preguntar es lo siguiente: ¿podemos confiar en esas plataformas que apoyamos? Últimamente estamos volcando nuestros consumos y demás. ¿Qué pasa con esa información? ¿Es válido que utilicen esa información y que, por ejemplo, Mariano, vos tengas una tasa porque sos un tipo reprolijo, que no debes a nadie, que cumplís, que pagas de contado tus hamburguesas? Sí. El otro día estaba con un amigo y me puse a mirar y digo, vamos a comprar una hamburguesa por la plataforma. La primera opción que te da es pagarla en cuotas. Increíble. ¿Cómo puedes confiar en una plataforma que te da para pagar en cuota una hamburguesa? Claro. Pero después le dicen a la gente que tiene que tener la educación financiera. Pablo, no decime, las industrias decime, dentro de la Cámara de Diputados, ¿qué apoyo puede tener un proyecto como el tuyo? ¿Hay conciencia entre los diputados de esto que le está pasando a la sociedad? Antes de conciencia, uno tiene que tener sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no quiero tener razón, yo quiero resolver el problema, primer punto. Segundo punto, no tiene costo fiscal, así que está inoculado contra libertarios el proyecto. Así que claro, se pueden acercar, lo pueden leer, lo pueden tocar, lo pueden pedir y compartir. Tercero, no le va a pasar nada. No, sí, porque no estoy haciendo una campaña porque yo dije lo siguiente: este tema, viste que en la Cámara de Diputados hay una cuestión de derecho intelectual, a ver, la ley de Pirulo, la ley de Mengano. No, yo ese jueguito no lo quiero hacer, pero este tema sí me pega en serio. Y te voy a decir por qué. Si yo dejo librado a los sectores juveniles, es decir, al pibe que sacó las 800 lucas, lo que fuere, entonces no puedo seguir haciendo política. Tiene que ver con una cuestión de qué querés representar, ¿me entendés? Sí. Entonces, no es que tengo ganas de que lo aprueben, tengo ganas de que entendamos de que esto sí, si se quiere ponerle, a ver, para que nos entiendan del otro lado de la frontera, si esto es un juego de tener razón, yo no entro ahí, porque la razón que tiene esta gente es que nadie las terminó atendiendo, queda al descubierto. Entonces, yo establezco reglamentaciones para que esto no siga pasando, primer punto. Y en segundo lugar, nadie va a ir a presentar un concurso o una quiebra porque le debe 800.000 pesos a Mercado Libre. Claro. Entonces lo que te estoy dando es un esquema de fácil resolución en donde se pueda revisar eso y se pueda establecer un pago digno de tu deuda y acotado para que vos no salgas de ese círculo vicioso. Juliana, yo te quiero hacer una consulta que tiene que ver más con el discurso que está usando el gobierno respecto de los deudores que cayeron en mora, ¿no? Hoy escuchaba, por ejemplo, al vocero presidencial, Adrián Rabier, y él decía que no hay plan platita para ir a ponerle dinero a los que tienen mora. ¿Qué te genera cuando escuchás esto? Digo, pareciera que el gobierno está viendo otra realidad. ¿Qué es lo que vos pensás cuando los escuchás? Es la triple o cuádruple vara. Ya no es ni la doble porque no les alcanza. ¿Por qué te digo esto? Porque lo primero que viene a la mente es no le quieren poner platita a la gente, ¿no? Pero no querés ponerle platita a la gente y tampoco querés darle un mecanismo de resolución de los temas. Porque yo tampoco le estoy perdonándole la deuda a nadie, Porque te voy a decir algo más. Esa gente que fue y sacó un crédito, ¿no quiere pagar? ¿Es gente morosa que se dedica a hacer deporte para ir quedando moroso por la vida? No. Lo que pasa es que esa gente lo que fue se le fue apretando el sueldo, se le fue encareciendo el nivel de vida, el alquiler, lo que la gente, ayer nos reíamos con unos amigos, pero que esto es así, lo que vulgarmente decimos los impuestos, pero que son las tarifas, que terminas pagando que la luz, el gasto más caro, hay una contracción ahí y hay una necesidad, como bien se decían ustedes recién, creo que alguien lo dejó pasar,
querés dar de baja la tarjeta porque te da miedo, de verle la tarjeta te da como terror, y dijeron, bueno, más sí, nos metemos con esto. No es que alguien hizo trampa. Pero ¿crees Entonces, lo que digo es, que las declaraciones que hace, en este caso el vocero, están orientadas a politizar el tema? Porque que use justo plan platita. no, ni hablar, tal cual, sí, obviamente, lo que siempre buscan. A ver, en Argentina nace una flor y estos creen que la raíz es kirchnerista y el pétalo es libertario. No, olvídate, acá pasa una paloma y tiene la culpa. El gobierno es muy infantil ahí. Son realmente, a ver, se les escapó la coneja con una ley que venía hiperblindada, con todos los gobernadores arriba de la carroza, y se les escapó y se les fueron cayendo capítulos. Menos mal que terminaron de votarla, porque si no votábamos, no sé, ni los fundamentos llegaban a votar. Claro. Entonces, el gobierno está medio pavote, vamos a decir en términos de la abuela Rosa mía. Sí. El gobierno está drogui en lo que tiene que ver con el metro cuadrado de la gente. Sí, No lo están más comprendo. en la chiquita, pareciera, que en pensar esto que vos decís de solucionar el problema de alguien que tiene una deuda, la quiere pagar y fin. Totalmente. Y mirá el dato que te tiro. Milei, después cuando llegó al balotaje, sacó 7 millones de votos. Le informo al presidente. 7 millones sacaste. Javier Gerardo, 6 millones, 3 son morosos y son las personas que en definitiva me parece que es un electorado entero tuyo. Pero pará, alguna cosa también. ¿Por qué no iniciamos un trámite entre la UBA y revisamos el título? Porque si vos decís que 6 millones y medio de personas no son la macro, estás en un drama también. Entonces, Pablo. todo es para como un cuentito en donde están como fanatizados por la batalla cultural que para mí están perdiendo. ¿Cómo estás? Lucila Marín te saluda. Te hago dos preguntas Lucila, ¿cómo andás? puntuales sobre el proyecto. Mencionaste la educación financiera. ¿Contempla algo de eso? Y después, si entre la reglamentación que también buscas proponer, hay algo sobre la facilidad que hay hoy para sacar estos préstamos, ¿no? Que son con unos pocos clics. Sí, obviamente, me quedo con lo segundo. La educación financiera está dando vuelta en los fundamentos, en esa cuestión de que yo insisto mucho de que no es una ley anti-billeteras virtuales, porque en algunos enseguida salen corriendo, como yo le estoy pegando en bolsa, pero les pego en bolsa para ser gráfico en la actitud que creo que hay que tener y tomar por el nivel de morosidad, porque prácticamente se estaría duplicando entre una y otra categoría, ¿no? Entre los que le deben a los bancos o los que le deben a las fintech o a las billeteras virtuales o plataformas. Entonces a mí me parece que ahí es porque juegan a no querer ser bancos, pero te prestan plata, te ofrecen tarjetas y no lo hacen con el nivel de scoring que muchas veces tenés cuando vos acudís a un banco, ¿sí? O acudís al banco, quiero decir, o interactuás con las propias billeteras virtuales asociadas a los bancos. Ya la gente hoy entiende que si entra en la aplicación de su propio banco, está en la ventanilla virtual de su institución a la que está regulada o hiperregulada. Tampoco parto de la idea ingenua de creer que las billeteras virtuales hacen lo que se les canta, pero sí es cierto que están pasando situaciones de desmanejo y de desinformación. Por eso te decía yo, la diferenciación de la tasa, de acuerdo a información que provee el propio usuario, en este caso el consumidor. Entonces, ahí hay situaciones de irregularidad, situaciones que acrecentaron y que explican por qué se produjo este doble. Traído de los pelos y rápido y en criollo, realmente sobreofrecieron sin tener en cuenta ninguna de todas estas condiciones que en otras circunstancias o con instituciones bancarias no pasa. Pablo, una consulta acá, Abigail Contreras te saluda. Hay una parte también del proyecto, ¿no?, que vos presentás que habla un poco de las prohibiciones a mensajes intimidatorios, amenazas, ¿no?, para poder cumplir, ¿no?, con esas deudas, sobre todo también cuando distintas entidades pueden llegar a comprar esas deudas, ya sea estudios jurídicos, etcétera. Yo, un poco en sentido, ¿qué se puede hacer, ¿no? ¿A qué te referís con prohibir esas prácticas? Bueno, son prácticas que terminan siendo desleales, porque vos decís, ¿qué están haciendo ahora esas plataformas? Y le están vendiendo esas deudas a los bancos, que por supuesto tienen otros mecanismos. Por eso yo digo que en definitiva, a ver, ¿cuál es el negocio? Vos querés jugar a ser un banco, pero no querés esa regulación, no querés cumplir con esa regulación. Entonces es como una trampa, es como terciarizo, no ser banco, pero cuando la gente está hasta la manija, ahí sí le vendo el paquete y la cartera a los bancos, porque tienen otros mecanismos para hacerte cobrar. ¿Se entiende cómo en definitiva sí termina siendo un problema global y de todos? Y te vuelvo a repetir, yo hoy lo decía más temprano en un video que publiqué en redes, yo lo que no quiero es que le quede un pecado original financiero a un montón de gente joven, porque yo sé que esta tormenta de un gobierno insensible, que no tiene políticas públicas, porque aparte no tiene creatividad, va a pasar.
Cuando pase este gobierno, vendrán otros, muchos gobiernos, y va a haber en algún momento políticas de crédito para una vivienda, y si no, pégueme un palo por esperanzado, pero de última, uno aspira a eso, y es muy probable que todos esos jóvenes arrastren este pecado original, Claro. esa mancha. Entonces, ¿a nadie le importa eso? O sea, ¿cómo edificamos la cultura financiera del futuro si un pibe de 21 años hoy ya está empeñado y estas billeteras venden esas carteras a los bancos y los bancos enseguida me lo meten en un veraz? No puede comprar una moto, no puede manejar hacer Rappi. O sea, eso es lo que digo. ¿Cómo realmente los libertarios creen que esto es solo entre privados y que se arregla? No es que se arregla. Aparte, están tan limitados en la creatividad de poder atender estos temas, que hay muchas cositas que vos ya podrías ir cortando para que esto no se acrecente y no continúe el agujero. Entonces vos decís, bueno, listo, trabajo con esta población, que todavía estamos dentro de todo con montos promedios que son atendibles. Pablo, gracias por esta entrevista y gracias por el proyecto. Es muy importante también lo que estás tratando de explicar y de implementar desde la Cámara de Diputados. Les mando un fuerte abrazo y gracias a ustedes. Ahí lo escuchaban Pablo Giuliano, diputado de Provincias Unidas. Abigail, hay unos números que Sí. me gustaría, digamos, comentar. Empiezan, Sí. ¿no? Como decíamos antes, a generar alarma y por eso la importancia también, ¿no?, de este tipo de proyectos. Pero Sí. puntualmente este fin de semana se empezó a difundir el informe que les mencionaba antes de la Universidad Austral y ECO, que marca que en un año y medio, un plazo de 18 meses, se quintuplicó la morosidad a nivel nacional. Pasamos a niveles que en diciembre del 2024 estaban en un 3,6% del crédito total. Sí. Hoy, el último dato disponible, que es de junio del 2026, escaló al 17,5%, un montón, Sí, un montón. ¿no? Ese cambio. Y no solamente en términos macro, ¿no? También si uno empieza a hacer un zoom en todo lo que es la morosidad, hay que entender cómo también se distribuye el crédito hoy en día, ¿no? Hay una porción del crédito que se da a través del sistema financiero más tradicional, lo que uno conoce, ¿no? Los bancos a los que uno puede acudir, pero después hay otra pata que son estos proveedores no financieros de crédito, lo que decíamos recién de las billeteras virtuales, fintech, mismo a veces casas de electrodomésticos que brindan algunos de estos servicios. Sí. Eso es una minoría, hoy es solamente el 14,1% de los créditos, pero en esos casos la morosidad es mucho más elevada que cuando hablamos de los sistemas bancarios. Acá es ya de un 31%. Lo que decía Juliano recién, los bancos tienen otras herramientas para recuperar su plata, de alguna manera. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Eso y un poco también quiénes acceden, ¿no? Porque hay gente que no puede acceder al sistema bancario, entonces va a otros lugares con Claro. tasas mucho más elevadas, entonces después devolver ese dinero también les es mucho más complicado. Sí, bueno, ese es un poco el panorama Y sobre el que nos estamos moviendo. Habló el presidente sobre esto. Tenemos la palabra del Jabo, a ver, del presi. A ver, la pregunta es, si yo tengo un acuerdo con uno de los muchachos de Privado, aquí, un acuerdo privado. y por algún motivo una de las partes no está en condiciones de cumplir el acuerdo. La pregunta ¿es correcto que yo le haga pagar a usted eso? No. Ok, bien. Entonces, Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad. obviamente. Perdón, más allá- la pregunta es, ¿le pusieron una Pregunta pistola y en la se cabeza para responde hacerlo? solo. No, está Ok, bien. listo. No, Más o sea, allá de que y hay después, otro- y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien. Pero Primer hay punto. bancos que están refinanciando la deuda y es correcto Bueno, eso. Pero eso es un problema entre privados. Entre privados. Claro, bueno, esa es un poco la Sí. postura. Esto pasó hace una semana. Para mí hay dos definiciones importantes. Por un lado, esta cuestión de nadie les puso un revólver en la cabeza, ¿no? Pero Sí. si uno mira, muchas veces las consultoras también hacen un relevamiento de qué está pasando con la economía familiar y hay casi un 70% de las familias que dicen que justamente toman deuda para llegar a fin de mes. Así Después es. está quienes pueden afrontar esos compromisos y quienes no. Pero son ni siquiera para decir me voy de vacaciones, tengo un gasto lujoso. Es para cubrir gastos de alimentación. Porque hay un problema no solo de endeudamiento, sino de ingresos. Es decir, los ingresos quedan cortos, no llegás a Exacto. fin de mes, te endeudás, Exactamente. cuando cobrás pagás la tarjeta y tenés que remontar todo el mes después.
Exacto, y no es una elección que uno hace libremente, se levantó un día y dije, voy a tomar un crédito. No, es una cuestión de necesito un plato de comida adelante, de necesito pagar el alquiler, que es otra de los destinos, ¿no?, que tienen muchas veces estos créditos, o lo que hablábamos antes, ¿no?, tomar deuda nueva para pagar deudas preexistentes por ahí con intereses más elevados. Digo, Y es cierto también esto que marcaba Juliano de que la mayoría son jóvenes, ¿no? Hay varios estudios que están mirando eso, de que está aumentando sobre todo en la juventud. Entre los jóvenes también obviamente son quienes tienen más acceso a las billeteras virtuales, que están más acostumbrados también a estas nuevas plataformas, y bueno, obviamente eso también tiene más tasa de interés, la cuestión también de la precarización y de la inestabilidad laboral que uno puede tener a esa edad, digo, ahí hay una serie de dificultades. Buen tema nos trajiste, muy preocupante, pero gracias por explicarlo. Bueno, el gobierno no te resuelve las deudas, pero tampoco te resuelve el conflicto universitario. Es verdad, ¿no? sí. Bueno, se reactiva esta semana el conflicto universitario, acá ya hemos hablado varias veces. Los gremios universitarios convocaron mañana, miércoles, bueno, en realidad sí, falta todavía, mañana miércoles a un paro por 24 horas. Arrancaron los gremios de la UBA, después se fueron sumando las diferentes federaciones, es un paro a nivel nacional. Y básicamente los reclamos son 3. En primer lugar, que cumplan la ley de financiamiento, que bueno, es un conflicto que ya lleva más de 2 años. En segundo lugar, pidan que se habían comprometido, ¿no? Firmaron un papelito. Eso es lo segundo, exacto. Que cumplan con el acuerdo. Lo que explican es que el gobierno ni siquiera está cumpliendo con eso. Sí. Recordemos que como la ley está judicializada, que ahora vamos a contar en qué anda esa instancia, el gobierno y los rectores llegaron, que también firmaron los gremios, llegaron a un acuerdo. ¿Qué incluía ese acuerdo? 2 aumentos salariales, uno de junio, que es el que dieron, y otro en octubre. También un aumento para las becas, que eso también lo otorgaron, y después incluía una partida extra para hospitales universitarios y también un aumento para los gastos de funcionamiento. Esos 2 ítems son los que el gobierno no está cumpliendo. ¿Los últimos 2? Los últimos 2. Dieron el aumento en becas y el aumento en salarios, pero no llegó ni a los hospitales ni los gastos de funcionamiento. Se acaba la partida. Exacto. ¿Qué te dicen desde el gobierno? Que ese acuerdo está caído. ¿Por qué está caído? Porque en realidad, para ellos, el acuerdo funcionaba si no avanzaba el tema judicial. Lo que pasa es que esto no es lo que quedó escrito. Es cierto que el gobierno siempre intentó eso, que los rectores desistan de la demanda, pero en los papeles no lo hicieron y no se firmó. ¿Le podríamos pedir al gobierno que cumpla por lo menos lo que firma? Sí. O sea, lo que firma, no lo que... No le están poniendo palabras en la boca de decir vos tenés que hacer esto. Y hay un acta de ese día. Le pusiste el gancho, estuvo el secretario de Políticas Universitarias, ¿cómo se llama? Todos, Alejandro Álvarez. Álvarez estuvo, puso el gancho. ¿Quién más estuvo? ¿Petovelo? Estaba Álvarez. Álvarez, solamente Álvarez. Sí, pero bueno, es en el ministerio de Petovelo, ¿no? Sí, depende de la cartera de Petovelo. Bueno, es interesante esto que marcás de que hay 2 puntos que no se están cumpliendo, porque Petovelo hace días nada más compartió un comunicado en diciendo que están cumpliendo todo. Exactamente, y tirando el fardo de no sé por qué hacen paro. Que es bastante difícil, o sea, digo, ellos también encuentran la forma de, no sé, revolear siempre números, que quede todo medio confuso. Embarrar la cancha, digamos. Correcto. ¿Qué pasó? Pero en definitiva, por más que la embarres, ¿funciona o no funciona? Claro, eso sin ¿Funciona? dudas. Mañana va a haber paro, no va a haber universidades. Marina tenía que dar un final. Yo tenía que rendir el final para recibirme y ahora... ¿Y no podés? No, va a estar hasta Ya la semana que viene. tenías todo preparado, te iban a buscar después del final y todo. Y tenía que rendir un final de inglés encima, algo metíamos tremendo. Huevazo, todo. Sí. Ahora hay que esperar hasta la semana que viene, pero igual bancamos la lucha, así que esperamos. Bien. Bueno, ¿cuál fue el tema entonces? Que tiene un miedo con tal de no dar el final. Bancamos la lucha. Claro, sí, banca la lucha. Sí. Bueno, la cuestión fue que después de este acuerdo la justicia avanzó y la Corte resolvió que quedaba firme en realidad la cautelar. La cautelar habla sobre también salarios y becas. Sí. Entonces es un monto mayor el que el gobierno ahora debería abonar y esta es la razón por la cual ellos consideran que el acuerdo está caído, porque avanzó el plano judicial. Entonces el tercer punto que reclaman ahora los gremios es que cumplan con la cautelar, o sea, con lo que dictó. Claro. No cumplen con la ley, ni con el acuerdo, ni con la cautelar, que implicaría un aumento mayor. Ellos hablan que es del 29,5, debería ser el aumento de sueldos. Una colección de incumplimientos. Correcto. Sí. El gobierno que contestó, como adelantaba Marina, que es un paro ilegítimo, político, como siempre. Sí. La misma respuesta para todo. Podrían tener un banner y lo muestran. Cualquier reclamo termina siendo ilegítimo, ¿no? Ilegítimo político. Una serie de números. A mí lo que me llamó la atención ahí, mostraron las transferencias a los hospitales. Había algunos, por ejemplo, que decían en proceso de asignación, o sea que todavía no les llegó nada. Sí. Y por ejemplo, para la UBA, que es
la que recibe la mayor cantidad de fondos, pues la que mayor cantidad de hospitales universitarios tiene, mostraban apenas 2 partidas, que era una de junio y una de agosto. O sea, estamos en el mes 8, donde recién ahora le liberarían algunos fondos. Esos baches son increíbles. Eso habla de carencia y ausencia de gestión. No puede ser que tengan un bache yo de 3 creo que también meses. hay una estrategia en este caso, ¿no? Porque es un tema de los que ellos nunca abandonaron, de la batalla cultural. No es solo, en un principio creo que sí hubo mucho La de batalla cultural y no desconocimiento. poner financiamiento sería. Y me parece que en esta altura sí. En un momento creo que sí, había algo de desconocimiento. El sistema universitario es súper complejo. También podemos hablar del otro lado. Es recontra difícil acceder a muchos números. Falta mayor transparencia del lado de las universidades también. Eso es cierto. Pero me parece que ya a esta altura lleva tanto tiempo el conflicto de que Claro, hay una no lo idea resolviste. también de sostenerlo. No lo correcto. resolviste. Ahora, aparte del conflicto, que está en instancia de Corte Suprema. Sí, en realidad lo último que pasó Sí. fue que hoy justamente el juez, en realidad como la Corte ya resolvió, vuelve a la Cámara ok. original, digamos, Sí. perdón si no es la palabra correcta, y el juez lo que llamó es a una audiencia que fijó para el próximo 21 de agosto entre las partes. Así que ahí se van a tener que volver a encontrar. Bueno, tema docente. La semana pasada hubo un paro nacional Sí. y el Ministerio de Capital Humano amenazó, advirtió, dijo que iba a hacer algunos controles. ¿Los hizo? Bueno, no es claro, la verdad, como siempre. Sí. Lo cierto es que fue la primera vez que hubo un paro docente, ahora estamos hablando de escuelas primarias, después de que se haya implementado la famosa reforma laboral donde se declaraba la educación esencial. Sí. ¿Qué implica eso? Que las escuelas tienen que estar abiertas y con un 75% de funcionamiento. Cuando llamaron a un paro, también en reclamo salarial de los docentes de las escuelas, el gobierno dijo que iba a hacer inspecciones para chequear que todas las escuelas estén abiertas y que tengan esta cobertura, ¿no? Del 75%. Fue el Ministerio de Capital Humano el que informó esto y mandaron varios comunicados durante el fin de semana previo avisando que iban a inspeccionar, pero hubo también un cruce con la provincia que consideró que no era potestad del gobierno nacional. Provincia de Buenos Aires. Sí, correcto. Sí. Que le bajó, digamos, una instrucción a los directivos diciendo que ellos no podían chequear, sino que depende de las provincias. El gobierno dijo que lo iba a chequear porque justamente como es una cuestión nacional y lo declararon ellas la esencialidad, pueden chequear que los gremios respeten esta cobertura y que iban a hacer estas inspecciones. Esto pasó hace ya más de una semana, fue el lunes pasado, y todavía no compartieron los resultados, no dijeron a cuántas escuelas fueron, tampoco informaron si hay algún tipo de sanción. Lo único que logré que me respondan, yo vengo tras el dato hace bastante, ellos prometieron que iban a hacer un muestreo, pero no informaron si fue en todo el país, si fue solamente en la ciudad Ya o te en lo van a informar. provincia. Que Esperemos esperás- que sí. Ya lo vas a entender, Sí. ¿no? Dijeron que Está llegando con el general Alais y quédate sentada esperando por las bien, dudas. que Sí. van a iniciar un expediente, pero no aclararon a qué gremio. Siempre es la misma historia. Van a iniciar un Y expediente. todavía la Claro, información no es pública. Bueno, Esa fue la respuesta. Vamos a escuchar Ya un lo vas poquitito haciendo. de INXS. Bueno, ahí escuchaban INXS Devil Inside. Y hay un tema que les quise traer para el bloque Peroncho. ¿no? A ver, volvió el bloque Peroncho. Volvió. Y con tiempo, es casi Volvió y milagro. será millones el bloque Peroncho. Pero el tema es Devil Inside, ¿no? Y hay un periodista que es muy lúcido, que es Jorge Fontevecchia, director de Perfil, que hizo un comentario hoy a la mañana en su programa diciendo, hablando de la batalla del insider contra el outsider, dijo así, ¿no? Insider contra... ¿El outsider quién es el outsider por naturaleza? Y era mi ley. Es Milei todavía, No, Ya póngale. no. Pónganle. Ya está. Ya Está no, re Ponga. inside. ya no robemos más con Pónganle. eso. Basta. No. No, Bueno, ya no. vamos a ver qué Le dice... rompimos la tierra. Vamos a ver qué dice... No, todavía no. Bueno, ¿quién es el insider? ¿Quién puede ser el insider? ¿Quién lo puede enfrentar a Milei? Yo me imagino, pero no y, sí, quiero. y aparte que en el bloque que estamos, A ver, ¿Lo puedo decir? usted diga. ¿Un empresario periodístico? No, ¿usted? ¿inicial o digo el nombre? Nombre, derecho. Axel. No. Algún exfuncionario. ¿Es un exfuncionario? Y yo me inclinaría a ver si Massa capaz que quiere. Bueno, intentarlo. ahí lo va a responder Fontevecchia. A ver. Durante la campaña de 2023 se discutió en el balotaje sobre qué era preferible, ¿no? Si un loco o un mentiroso. Es decir, alguien que cambia lo que piensa según convenga para llegar al poder, o alguien que no cambia nunca lo que piensa, sí,
la realidad le diga lo opuesto, pueda perder el poder. En 2023 se votó al loco, a lo genuino. Hoy hay dudas sobre si se hizo lo correcto, ¿no? De hecho, comenzaron a circular sondeos que volvieron a medir un hipotético enfrentamiento entre Massa y Milei, ¿no? Hay una encuesta de Alaska y de 3.0 que planteó que si hoy se repitiera el balotaje presidencial de 2023, Massa sacaría 53,7% de los votos frente a 46,3% del presidente. Una diferencia superior a 7 puntos. Se invertiría el orden prácticamente. Milei, como todo outsider, perdió su aura disruptiva cuando entró al poder. Se volvió un político más. No Nos puede da la decir razón. que está en contra de la política, miente como los otros, exagera como los otros, promete como los otros, cosas que luego no cumple, ¿no? Incumple. Como outsider era interesante, como político profesional, como insider deja mucho que desear. En ese momento, Massa huele que es el mejor momento para su reaparición. Y lo hace con todos los gestos y los vicios de la política tradicional del mejor insider de todos. Todos los gestos y los vicios de la política tradicional. Del mejor insider de todos. El mejor político profesional que tiene este país quiere decir Fontevecchia, ¿no? Entonces el punto es, en la semana en la que reaparece Massa, ¿y por qué podemos decir que reapareció Massa, Marina? Massa viene reapareciendo cada vez que a Milei le va mal, con pequeños gestos. Ahí lo Pero- tenemos, mire. Ahí está, llamando por teléfono. Ahí lo tenemos. Llamando por teléfono. ¿A quién llamó por teléfono? ¿A quién llamó? Massa, dicen fuentes parlamentarias, que estuvo entre los negociadores. ¿Se acuerdan que cuando empezó este programa hablábamos de que al gobierno se le cayeron 2 capítulos de la ley en el Senado? Sí, claro. Claro, Sergio. Una era el tema del manejo del fuego y la otra el tema de la venta de tierras a extranjeros. Bueno, Sí. ¿Cómo? lo que dicen fuentes Se hace el de... desentendido. Sí, Sergio. sí. Lo que dicen fuentes, en este caso que estuvieron implicadas en la negociación, tiene que ver con particularmente el bloque de Unión por la Patria, es que Massa estuvo involucrado en esas negociaciones, llamó a determinados gobernadores aliados, a un grupo de 4, para pedirles que acompañen, en este caso con su voto no ¿Y positivo. por qué yo podría Para que pensar? no voten. Claro. Para que no voten. ¿En el caso de las 2 leyes o solo fue en la de...? Primero se cayó, recordemos, la ley de tierras. Claro. Y después, durante Manejo el del transcurso fuego. de la sesión en el Senado, fueron todas estas conversaciones que comentó Marina y se terminó cayendo Así también que, la del mirá, manejo del son fuego. los gobernadores con los Sí. que habló Jaldo, Sáenz, Figueroa y Paz al Agua. Apostamos una cosa Esos son- distinta. Bueno, Los que terminaron definiendo esta votación que el gobierno tenía ahí como agarrada de los pelos. yo le ¿no? voy a contar qué me comentaron a mí al respecto. Que no desmiente su información, pero en algún punto tiene algún matiz. Y es que hay más participantes. Cuando a Massa le preguntan, ¿usted habló con todo el mundo para bajar las leyes? Él responde, hay mucho mito en todo eso. Hay mucho mito. Muy estilo más. El Bueno, experto. Claro, hay como mucho dijo mito. Fontevecchia. ¿Con quién habló Massa? Tal vez no solo con los gobernadores, porque también hubo senadores kirchneristas muy activos, como por Sí. ejemplo Guado de Pedro, Claro. como por ejemplo Juliana de Tulio, Mayans. como por jefe de ejemplo bloque. Mayans, ¿no? Como por ejemplo Máximo Kirchner, que habló con los senadores de Santa Cruz, para que se alinearan un poco ahí. Pero, ¿Massa con quién habló? También habló con senadores, por ejemplo, los misioneros amigos de Pedro Lacur. Sonia Sí, Rojas las de estrellas. Cut, Imagino claro. que a Rollón, que la inventó él prácticamente, también la debe haber telefoneado. La salteña Flavia Rollón, una neuquina que había sido su jefa de campaña. Claro, pasa que conoce a todo el mundo. Claro, bueno, esta neuquina fue Básicamente. su jefa de campaña en la elección presidencial de 2023 en la provincia patagónica. Bueno, ¿no? en el gobierno le achacan a Massa particularmente el hecho de que perdieron esta votación. Bueno, hay un punto, hay algo de cierto, hay algo que me parece que es extralimitado porque hubo muchos sectores del peronismo operando para que las leyes se cayeran. Sí, No sí. solamente Massa. Es cierto que el hombre está en la casa, desde la casa levanta el teléfono. Es una antigüedad, ya no se levanta el teléfono, ¿no? Pero levantas el celular y te pones a hablar y en realidad se maneja todo con WhatsApp. Chatea, ¿no? diría yo. Chatea, Sí. se la Algo pasa WhatsApp. chateando. WhatsAppea. Pero hay que tener el número correcto para chatear, ¿no? Bueno, Pero bueno, el Es insider. un Sí. político de muchos años, y ¿no? le- Con claro, contactos. el insider. Y no solo chatea, también estuvo hace unos días
cenando, me dicen, a ver. con un grupo, vamos a tratar de hacerlo rápido porque nos quedamos sin tiempo, pero Sí. estuvo con un grupo de embajadores diplomáticos de carrera, alineados ideológicamente se podría decir, con el peronismo, que tuvieron cargos Sí. durante gobiernos peronistas. Y que están muy enojados con el gobierno, ¿no? Exactamente, Sí, claro. enojados y Debe haber salido el tema de preocupados. Brasil. Enojados Por y supuesto. preocupados, me dice una de las personas que Sí. estuvo sentada en esa mesa. Me dijeron que fueron alrededor de 20 ex embajadores, que ellos fueron los que le pidieron esta posibilidad de charlar con Massa, porque lo que le preocupaba, como bien decían ustedes, son dos cosas. Una, la situación que se estaba viviendo, porque esta reunión se gestó a fines de julio. Sí. Se supo ahora, pero fue a fines de julio. En pleno momento de tensión, que todavía tampoco se terminó con Brasil, pero fue cuando Milei estuvo haciendo las declaraciones que ya Bien. hablamos en Brasil. Así que eso y Malvinas, los dos temas que preocupan en la Cancillería a los que son diplomáticos de A los carrera. que no hay que son ver. Kirchner, digamos. Exacto. Bueno, por un lado. Y por el otro lado, parece que hubo un embajador. Esta cena fue en Roldán. Exactamente, en Palermo. Acá en Palermo, un clásico. Un embajador parece que lo encaró más y le preguntó. preguntó, sí, ¿Y vos sí. vas a ser candidato o no? ¿Y? Claro. Y Massa, ¿qué le respondió? El candidato del peronismo tiene que ser aquel que garantice una victoria. Punto. Y que no es tiempo de candidaturas, me dicen que somos Apostamos ahí a una cosa haciéndose distinta. Pero al estilo Massa. la idea es en el fondo, no, pero hay una idea más grande. La idea en el fondo es que el peronismo no tiene posibilidad de perder nuevamente, Comparto. ¿no? Entonces el candidato va a ser quien garantice la victoria. Puede ser él o podría ser otro. Bueno, tramo final de No Tan Aliados. El que parece que está blanqueando que quiere ser candidato, a diferencia de Massa que no lo dice, es Daniel Haddad. Bueno, ¿Qué acá, tal? acá se estuvo Acá se diciendo, comentó. ¿no? Pasó por el bloque peroncho. Pasó por el bloque peroncho. Pasó por el bloque peroncho y dijo que tal vez pueda ser candidato. O tal vez pueda ser Jorge Brito, el presidente del Banco Macro. O tal vez pueda ser. Sí, Nadie ¿cómo? se hace Se cargo. pasa la pelota, muchachos. Vamos, ¿quién se hace cargo? Milei es el único que dice que quiere ser. Milei ya tiene claro que quiere ser. Milei ya dijo Bueno, que quiere ser. Hay que ver si llega bien el presi. Abigail Contreras Martínez, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Bueno, ¿usted? Hasta el próximo. Ah, no estoy el ¿Cuándo próximo vuelve usted? martes yo. El otro. Bueno, venga cuando quiera. Gracias. Que Sí, traiga Marina. chocolates. Dale. Sí. Si no, no entras al estudio. Marina De Vita, Bueno, nos veremos la próxima semana. ¿segura? Si todo. Ya Usted no no quiero tiene que decir rendir nada. el Yo ya, ¿Qué día? yo ya no quiero decir Bueno. nada porque hoy yo no tenía que estar acá. No pude rendir, así que hasta que la facultad me lo permita. ¿Qué cosa que tenemos? Hay que cerrar los ciclos, Marina. Ale Barrero, gracias. Hola, no tan aliados. Charlie Lopi Vicoré. Acá Rosemary. Y, Llamaba para darles mi opinión sobre el mundial. Creo que es uno de los más no, pero ese Uy, es un es que mensaje un poco viejo. viejo. Ya, qué mufa No. ese mensaje de mundial. Un mensaje viejo de oscurita. Ya estoy triste. Valen Ferreira, Paula Grico, y le mandamos un abrazo a Pedro Lacour, que está exiliado en Misiones. Mañana hay una reunión importante de gobernadores en Misiones. Van a salir. Va a cubrir el señor Lacour. Van a saber títulos periodísticos ahí. Él dice que trabaja, ¿vio? Que va a Sí, cubrir. claro. Bueno, después vemos, pero las notas aparecen después, ¿eh? Bueno, señor Mariano, será hasta la semana que viene. Será hasta la semana que viene. Nos escuchamos, nos vemos aquí en No Tan Aliados por Radio Con Vos.